dijeron que este culto era dedicado a la misión. Muy bien. Donde todos somos parte. Donde todos somos parte. Todavía hay dos o tres que No son parte, no son parte. Todavía, pero vamos, ya a medida vayan escuchando el sermón se van a dar cuenta. Gloria a Sí, Dios, son aleluya. parte. Lo tienen, Lucas capítulo 4, Amén. verso 42 en adelante. Dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Porque para esto he sido enviado. Dios habla hoy, que es otra versión, miren acá ahora, no vean su Biblia, dice de esta manera: al amanecer Jesús salió fuera de la ciudad a un lugar solitario. ¿A un lugar qué? Solitario. Pero la gente lo buscó y llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo, dígalo, detenerlo, para que no se fuera, pero Jesús le dijo: también tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios a los otros pueblos. Dios maravilloso, en esta noche yo soy el vaso, yo soy el instrumento. Sí, Señor. Al igual que mis hermanos, yo estoy con la copa boca arriba esperando que tienes para mí. Yo solamente te pido, mi Señor, que esta palabra puedan acordarse de ella, mis hermanos, en momentos oportunos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse por ahí. Y hermanos, en ocasiones nosotros cuando salimos de los templos y estamos hablando, le preguntamos a cualquiera de los hermanos: ¿te gustó la predicación o lo que Dios dijo? ¿Te habló el Señor? Sí, me habló. ¿De qué predicaron? Ay, no me acuerdo. Esto sucede mucho en nuestros círculos de fe. No se acuerdan del mensaje rápido que salen del templo. A mí me ha pasado, créeme, a mí me ha pasado también. Lo cierto es que para que no se nos olvide lo que Dios tiene que decirnos, nosotros tenemos que estar bien atentos. El tema que yo quise ponerle mientras estudiaba, mientras me dedicaba y sacaba tiempo con Dios, es el siguiente: sentido de urgencia. Sentido de urgencia. Y vamos a estar hablando de la importancia de esta misión. A modo de introducción, miren lo que significa sentido de urgencia. A mí me impactó esto, hermano. Sentido de urgencia. ¿Por qué? Miren lo que define. Se define como la capacidad de conseguir resultados en poco tiempo. Sentido de urgencia en poco tiempo, aprendiendo a diferenciar entre actividades prioritarias a de actividades secundarias. Así que cuando yo hablo de sentido de urgencia, yo estoy enfocando todo mi tiempo y todos mis recursos a algo que es meramente importante. Importante. ¿Están aquí? Yo quisiera comenzar hablando de lo que es la diversidad en la misión. La diversidad en la misión. Todos sabemos aquí, y bien lo decía el hermano ahorita cantando, que todos tenemos algo de parte de Dios, ¿verdad? Estamos dispuestos, estamos aquí esperando que Dios tiene que darnos. Todos los que estamos aquí, hasta los niños, hasta el niño que está ahí mirándome, tiene algo de parte de Dios. ¿Ves? Nosotros tenemos que aprender a descubrirlo. ¿Cómo se descubre? A medida yo paso tiempo con Dios. Yo me acuerdo cuando yo comencé en el Señor Orín. Yo no sabía, después que me bautizaron, me dieron una parte, pastor, y yo no sabía qué yo iba a hacer porque yo pues, estaba nuevo. Todo el mundo iba a cantar y yo dije, pues no hay problema, pues yo voy a cantar. Y cuando yo canto con un hermano mío, mi hermano, yo no sé qué fue mejor. Porque después que yo canté, yo me quería ir por mi casa. Yo me sentía mal y yo decía, no, de verdad que yo no sé qué hacer para el Señor. Y yo entré en una frustración. ¿Por qué? Porque yo decía, pero es que yo no sé cantar. Y eso es lo que pasa en ocasiones en los círculos de fe, donde nosotros venimos y nos acostumbramos a simplemente venir al templo a adorar a Dios y vámonos para casa y ya cumplimos. Pero hay algo que Dios depositó en cada uno de nosotros que nosotros tenemos que desarrollar. Yo lo descubrí en el camino, tranquilo. Yo lo descubrí en el camino y yo sé que usted también lo va a descubrir en el camino si todavía no lo sabe.
Lo cierto es que desde Efesios 4, 11 y 12 dice la Biblia que Dios depositó allí dones, repartió dones a los hombres. Estos dones que la gente menciona y dice que son ministerios, ¿verdad? Pero también son ministerios. Y están los 5 principales. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Maestro. Maestro es uno, muy bien. Ajá. Evangelistas, pastores, misioneros. Ok, según el texto, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero voy ahí. Muy bien, hermano. Voy ahí. Y primera de Corintios 12, perdóname, del 4 al 6, mira cómo dice. Ahora bien, hay diversidad de dones. Después dice, hay diversidad de ministerios. ¿Ven que son distintos? Quizás la hermana tiene un don que yo no tengo. ¿Ven? Y termina diciendo, hay diversidad de operaciones. Así que como bien decía la hermana cantando aquí, mi esposa, y el hermano con su guitarra, Dios va a depositar algo. Ahí están las alarmas, ahí están las alarmas. Gloria a Dios. Quiero entrar a lo que el hermano habló ahí, porque yo mencioné los 5 ministerios según Reina Valera y no menciona misioneros. Y eso es importante. Y yo quiero que ustedes entiendan, antes de seguir, yo estoy estudiando en una universidad y desde que yo empecé a estudiar esta maravillosa palabra de Dios, yo me di a la tarea de no inventarme las cosas. Y hay muchos que utilizan la Biblia erróneamente, interpretan sin conocer el texto y tantas otras cosas. Y yo me di a la tarea y yo le pedí al Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero cometer esos errores. Y pues Dios me llevó a una universidad y ahí estoy militando. Y pues O'Neill, como bien decía mi esposa, es uno de los compañeros de allí. Allí lo conocí. Tremendo. Pero miren, apóstol, usted sabe que en esta cuestión de la traducción, así hay un videito estos días, de las traducciones de la Biblia. ¿Cuántos saben el Antiguo Testamento en qué idioma se escribió? Vamos a ver aquí. Hebreo, muy bien. Con ciertas partes en arameo se han encontrado. Y se traduce a la Septuaginta, que la Septuaginta es en griego. Así que miren los saltos del hebreo, del arameo al griego, y después del griego se traduce a la Vulgata Latina de Jerónimo, siglo III, siglo IV aproximadamente. Pero en el griego era apostelo. Apostelo significa lo que bien dice el hermano, un misionero o una misión. Pero usted sabe cómo se dice en latín, mitere. Así que en estas traducciones, después del latín, viene el español, y el español le puso apóstol. Pero si nosotros ponemos en vez de apóstol misionero, no es lo mismo. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Y les pregunto, ¿acaso nosotros no estamos en una misión? Estamos en una misión. Todavía hay 2 o 3 que creo que no lo creen por ahí. Todavía. Pero miren, yo le mencioné 5 dones. Hay los ministerios principales, pero hay muchos más. Ahí está el don de servicio. Por medio del servicio el Señor Jesús predicaba. ¿Se acuerdan en la cena cuando le lavaba los pies a los discípulos? Eso fue una enseñanza que nunca se le olvidó a ellos. Entonces, ¿cuándo la iglesia crecía? Vamos a ver, ¿cuándo la iglesia crecía? La iglesia crecía cuando cada uno de ellos cumplía con su tarea. Así que aquí no hay espacio para vagos. Así que si número 1, ya usted sabe cuál es su don, usted tiene que hacer algo de parte de Dios. No se crea que es venir al templo a alzar las manos y después irme para casa y ya ponché. No. Hay algo. Mire, yo he escuchado frases como esta, no, yo me conformo con ir al cielo, allí yo me conformo con mapear el piso. ¿Qué? Se conforman con poco y no quieren hacer nada para la obra. Lo triste es que Dios nos va a demandar allá arriba y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Porque si la iglesia crecía era porque todo el mundo hacía su trabajo. Aleluya. Okay. ¿Están aquí todavía, verdad? Muy bien. Miren entonces, ¿cuál es la importancia de la misión? ¿Cuál es la importancia de la misión? Pues miren, la importancia de la misión trata de qué cosas hago y cómo las hago. Ustedes saben que hay cierta religión que llega a nuestra casa y toca la puerta, y nosotros muchas veces nos escondemos porque no queremos hablar con ellos. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Ustedes saben cuáles son? Están por todos lados. Ellos tienen una forma de cómo llevar su mensaje.
Porque ellos también tienen una misión. Entonces, nosotros los pentecostales tenemos también nuestra forma. ¿Cuál es nuestra forma? Pues salimos a la esquina con 2 bocinas, con un micrófono y empezamos a predicar a todo el que pase por ahí. Así que la importancia de la misión va a consistir en qué cosas yo hago y cómo las hago. ¿Cómo las hago? Pero mire, cuando hablamos de misión, debemos hablar de estrategias. Escuchen, de estrategia. Y la estrategia no es aquello lo que yo planifico por medio de métodos para buscar unos resultados. Aquí todo el mundo se supone que tengo una estrategia para llegar a la gente, para tener más alcance, ¿verdad que sí? Así que no podemos hablar de misión si no hablamos de dones, pero tampoco podemos hablar de misión si no hablamos de estrategias, de métodos, de planificación. Entonces hoy día tenemos una iglesia que va acostumbrada a hacer lo mismo. Y pensamos que haciendo lo mismo vamos a tener diferentes resultados. ¿Están aquí? Amén. Qué bueno. Me acuerdo cuando un día invitaron a mi esposa a una iglesia bautista. Discípulo de Cristo. Y pues nosotros los pentecostales estamos acostumbrados a que la gente en medio de la predicación, aleluya, santo, gloria a Dios. Y hay un silencio, hermano. Allí esos discípulos no adoraban a Dios en el mensaje. Ellos adoraban a Dios antes, pero en el mensaje. Y mi esposa estaba olvidada allí, conversando. No, estaba tranquila. Así que miren, ¿cuál es el mayor de los retos para la iglesia en este tiempo, siglo XXI? Ya mismo vamos a los versículos que leímos. El mayor de los retos sería en cómo nosotros llevamos el mensaje, porque va a depender de ello si la gente acepta a Jesús o no. Aleluya. ¿Usted ve? Y en ocasiones yo digo que, pues mira, esa es mi forma, pero yo me voy a ajustar a la forma de Dios para ser más efectivo. ¿Están aquí? Gloria a Jesús. Yo sé que es un poquito fuerte, hermano, pero mire. Dale con todo. Le doy con todo, mira pastor. Miren, en la gran comisión, miren esto. En la gran comisión Jesús dijo, vayan y hacer discípulos, ¿verdad? Les pregunto, ¿Jesús dijo cómo? No. ¿Jesús dijo cómo, hermano? Ella no puede participar. ¿Jesús dijo cómo? Jesús no dijo cómo, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que la estrategia, el método, la forma, la tiene que hacer ¿quién? La iglesia. Usted la tiene que hacer. Es usted. Mire, y el mayor ejemplo, Jesús mismo. Jesús en ocasiones hablaba en parábolas. Jesús en ocasiones hacía cuentos. Jesús en ocasiones hacía preguntas y respuestas. Jesús es el mejor ejemplo de que nunca se deben de hacer las mismas cosas. Gloria a Dios. En ocasiones para ser efectivo hay que cambiar la forma. Pero cambiarle la forma a alguien. Ya no vas a dar la clase así, ahora la vas a dar así. No, pues no la voy a dar. Así hay gente. Se niegan a crecer. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el texto que yo leí ahorita al principio? ¿Lucas? Ajá. Es para saber si se acuerdan, sí. Sí, porque Dios nos va a hablar, pero pues a saber si se acuerdan. Ok, muy bien. Lucas 4. Vamos allá. ¿Cuál era el tema de esta noche? Sentido de urgencia. Está bien, le voy a dar break, es la primera vez que me... Ok, vamos allá. Relata Lucas capítulo 4, una historia maravillosa, 2 versículos, donde Jesús posiblemente estaba cansado, donde los otros evangelios que también tienen esta historia dicen que Jesús se iba, aprovechaba un tiempito y se iba sola a orar al Padre. En este evangelio de Lucas es el único evangelio donde no dice que se fue a orar. Lo cierto es que se fue con él, porque Jesús quería tener una intimidad, Jesús quería tener un espacio. ¿Acaso Jesús no era hombre? Por ahí hay alguien, una teología por ahí nueva, Joní, de que ahora Jesús no es Dios y yo no sé qué, porque interpretan la Biblia literal y olvídese. Y lo que no entienden es que Jesús, aunque sí fue hombre, claro está, aunque sí era Dios, fue hombre.
Fue hombre. Y miren, ¿saben cómo se le llama eso en teología? Ustedes, para los que están anotando por ahí, unión hipostática. Jesús tenía una mezcla de dos, de lo divino y de lo humano. Y en esa parte humana Jesús tenía sed. Jesús se cansaba. Y en Lucas 4, desde el versículo 1, vemos a un Jesús que siempre estuvo activo desde por la mañana. Y llegó la tardecita y Jesús ya estaba ¿cómo? Cansado. Y una multitud detrás de él. Y el versículo 42 que leímos dice: al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. Pero las multitudes lo buscaban y fueron a él y lo detenían para que no se alejara de ellos. Mire, mi hermano, en estas aldeas, si usted puede ir a Israel o tener una imagen, yo siempre busco imágenes porque uno pues entiende un poquito mejor la situación. Se dice que donde Jesús se escondió, posiblemente estaba en esta escena, era un lugar donde todas las casas estaban juntas, no había un escondite. Así que imagínese usted que se va a esconder, qué sé yo, al lado donde está el hermano allá atrás, hasta el que está acá en el altar lo ve. Que posiblemente Jesús se fue para allá solo, pero toda la multitud lo siguió. Jesús no tenía un lugar donde esconderse tampoco. Es interesante eso. Pero ¿qué nos muestra Jesús en el versículo 42? Ese que leímos, que dice que Jesús se escondía y la gente no dejaba que se fuera. Mira, Jesús nos muestra su carácter. Y lo dijiste ahorita. Y le voy a decir algo, yo no le cuento mis predicaciones a mi esposa para que se la goce aquí, para que me escuche aquí. Amén. Y ella hablaba de actitud, de carácter. Y eso es precisamente lo que Jesús nos enseña. O lo que estaba enseñando en ese momento esa gente. Porque esa gente fueron allá, maestro, no te vayas. Y Jesús le dice, no, yo no me puedo quedar. Sentido de urgencia. Jesús tenía un sentido de urgencia. Y es maravilloso porque Jesús nos da ese ejemplo. Yo tengo un sentido de urgencia de hacer una misión. Y los discípulos en ese momento se dieron cuenta. ¿Quién se está dando cuenta hoy en el siglo XXI? La iglesia. La iglesia tiene que tener ese mismo sentido de urgencia. Y la pregunta, ¿lo estamos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Tenemos ese sentido de urgencia. Mira, en un momento Jesús fue a una aldea, Decápolis, y allí se encontró con el Gadareno. ¿Usted sabe lo que pasó allí? Jesús liberó a este hombre, llevó la buena noticia allí y se iba enseguida. Enseguida se iba. Y se estaba montando en el barquito hasta que el Gadareno salió corriendo y se quería ir con Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? No, yo no me puedo quedar ni tú tampoco puedes venir. Quédate aquí, dile a tu familia, a tus amigos, a los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir porque Él tenía un sentido de urgencia de llevar el mensaje a otro lugar. Están aquí, eso es, ya están los amenes ya están fluyendo. Miren, en este tiempo era fácil para Jesús quedarse en un lugar donde tuviese seguidores. Hoy día la gente muere por un seguidor. La gente hace cosas indecibles por un like. Aleluya. Jesús podía quedarse allí donde quizás todo el mundo iba a convertirse, donde quizás todo el mundo se iba a convertir en un seguidor de Él. Pero Jesús dijo, no, eso es carácter. Porque fácil es que yo me quede donde todo el mundo, no, el hermano predica tremendo, pero vamos allá nos esperan. Allá nos esperan. De hecho, donde Jesús se atrevió a ir, a Decápolis, no iba nadie. No había un judío que entrara ahí. Esa ciudad se conocía como la ciudad que amaban a los cerdos como su Dios. Así que imagínense Jesús metiéndose en el lugar y los discípulos, pero ¿qué le pasa a Jesús? Jesús tenía un sentido de urgencia. No importa el lugar, no importa dónde llevaba el evangelio. ¿Y qué es lo que le está pasando entonces a la iglesia en este siglo XXI, que estamos encajonando el mensaje en 4 paredes? Miren, la pandemia a mí me enseñó tanto. Esta pandemia a mí me ha enseñado tanto. Y yo, aunque ya yo lo sabía, pero he podido confirmarlo aún más. De un Dios trascendental.
Dios que está por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, miren, yo vi a hermanitos desesperados porque abrieron la iglesia. Desesperados porque quizás se apartaban. Primero acá tú dependes de unas... Aleluya. Tú dependes de una estructura. Dios está en tu casa, Jesús está contigo. Bendito Dios. Entonces, volvemos al principio, nos hemos acostumbrado tanto a las cosas que, pues miren, nos cierran el templo y dejamos de ser iglesia. Jesús tenía un sentido De urgencia. de urgencia. Miren, Pablo era uno que manifestó ese sentido de urgencia. Mira lo que dice 1 Corintios 9:16. Mira esto. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ahí de mí si no anunciar el evangelio. Pablo tenía un compromiso tan fuerte con Dios. Imagínense, el apóstol de los gentiles. Porque existían muchos por ahí apóstoles de los judíos. Claro, eso es fácil. Pero apóstoles de los gentiles. No era fácil. Porque un judío no veía a un gentil como quizás lo vemos tú y yo hoy. Bueno, de hecho aquí, ¿hay alguien judío? ¿Hay alguien judío aquí? ¿No? Ah, pues aquí todos somos gentiles. Eso es. Ante los ojos de un judío, pues ustedes no tenían ni parte ni suerte. Para Dios. Imagínense a un apóstol levantado por Dios diciendo, oh, Dios me llamó a mí a ser apóstol de los gentiles. Eso estaba fuerte. Mire lo que dice Pablo. Pablo sigue diciendo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo tenía una deuda, hermano, con cualquier gente que se encontrara, de anunciar el evangelio del reino. Poderoso. De anunciarle a Jesús. Yes. Maravilloso. Aleluya. Te adoramos, Dios. ¿Y por qué Pablo muestra ese sentido de urgencia? Porque al principio había un modelo. Ese modelo fue Jesús. Que mientras él iba de camino a sus misiones, se le aparece ese Jesús de camino. Y le dice, yo te necesito para algo. Ser apóstol Gloria a Dios. de los gentiles. Versículo 43 que leímos de Lucas 4 dice, pero él les dijo, es necesario que anuncie la buena noticia del reino de Dios también a otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Miren, mi hermano, nosotros hablamos del reino de Dios. Escuchen esto acá. Nosotros hablamos del reino de Dios. Y muchas veces, pues, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? Porque hablamos, no, porque el reino de Dios y el reino de Dios para aquí y para allá, pero ¿qué es? Qué bueno, así mismo que para poder contestar yo mismo la pregunta. Miren, en un momento dado, en Lucas, usted lo apunta por ahí, Lucas 17:21, están los fariseos diciéndole a Jesús, Señor, ¿cuándo viene el reino? ¿Cuándo se manifestará ese reino? ¿Y sabe qué dijo Jesús? El reino de vosotros está entre ustedes. ¿Y a qué hacía referencia Jesús? ¿A quién? A él. Significa que si el reino es Jesús, escuchen esto por favor, por favor, por favor. Si no se acuerda de nada, por favor, esta parte es más importante, escuchen esto. Si el reino de Dios es Jesús, y Jesús le dijo a la iglesia, yo estaré con ustedes hasta el fin. Se supone que donde esté la iglesia se manifieste su Reino. Gloria a Dios, aleluya. De Dios, aleluya. Santo Jesús. ¿Se estará manifestando el reino de Dios en la tierra? Santo. Yo trabajo en una tienda de zapatos. Anuncio apagado. Sí, todavía no dije el nombre. Entonces yo estoy ahí atendiendo a una pareja. Yo estoy atendiendo a una pareja. Y usted sabe cuando una persona es creyente y cuando no es. De hecho, él se presentó y como yo a veces tengo las mascarillas que dicen fe, pues y me identificó rápido y empezamos a hablar de qué iglesia tú eres. Y yo podía ver la hostilidad de otra persona que estaba con él que también era creyente. Entonces, yo hablando con él de una forma, pues, buscándole la vuelta, los zapatos, para aquí y para allá, y esa persona seguía. Mire, y yo quiero hacer un paréntesis con esta iglesia. Hay gente que nos está mirando. Hay gente que nos está mirando. Y se supone que como iglesia yo manifieste ese reino en la tierra. ¿Tú sabes qué pasaba con la multitud? La multitud quería seguir a Jesús. En este tiempo la gente no quiere saber de la iglesia. Gloria a Jesús. Pregúntese usted por qué.
Por años a mí me dijeron que no me acercara a los amigos porque me iba a contaminar. Y conozco de gente que se alejaron de sus amigos porque creyeron eso. Les pregunto, si nos alejamos de nuestros amigos, ¿cómo lo alcanzaremos? Amén. Jesús se juntaba con pecadores y eso no lo contaminaba. Al contrario, Jesús afectaba a esos pecadores para bien. Pues entonces necesitamos una iglesia madura que no le tema a los desafíos. Vamos a compartir con el amigo. Yo a veces tengo amigos que no son creyentes y van para casa. ¿Y usted sabe de lo que hablamos? Sin yo comenzar el tema, de la Biblia. Y ahí está mi esposa. Tengo un amigo que me habla de Jesús, este Jesús era más maravilloso, pero no es creyente, no, y creo que ha visitado nuestra congregación como 2 veces. Pero ¿cómo alcanzaremos la gente si no somos amigos de ella? Entonces se supone que si Jesús es el reino y Jesús está con nosotros, se supone que la iglesia manifieste ese reino. Ahora. Ya como bien dijimos, el reino de Dios es Jesús, es su propia persona, pero yo quiero hacer otra pregunta, porque ya sabemos que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Pero ¿por medio de quién entonces se establece el evangelio en la tierra? ¿Por medio de quién? Ya sabemos que Jesús es el reino. Nosotros somos la iglesia que se supone que manifestemos ese reino aquí. Ahora, ¿pero por medio de quién? Porque la iglesia es algo muy global. Ah, sí, pero no toda la iglesia imita a Jesús. No toda la iglesia se comporta como Jesús. Pues entonces, ¿por medio de quién se manifiesta ese reino? Por sus discípulos. No toda la iglesia es discípula. Miren, la Biblia dice, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Toda la iglesia sigue eso. Seamos sinceros, a veces ni nosotros mismos. Pues entonces, ¿quiénes manifestarán, Oni, ese reino de Dios en la tierra? Esa propia persona de Jesús, sus discípulos, sus verdaderos discípulos. ¿Por qué, Edwin? Porque mire, un discípulo se criaba a los pies del rabí, del maestro, para imitar al maestro y hacer como hacía su maestro. ¿Ve? Pues entonces, si Jesús es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, se supone que imitemos lo que Jesús hizo. Y de esa forma se establece ese reino en la tierra. ¿Están aquí? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Miren, Poderoso. esta parte, yo creo que aquí, como en todas las iglesias, hay más mujeres que hombres. ¿Verdad? Ah, ahí suave. Okay. En parte, miren. Ahí está uno que defiende. Muy bien. Vive Dios. Iglesia, ¿quiénes componen la iglesia? ¿Quiénes? Gente, muy bien. Nosotros. Ella. Él. En el siglo I donde Jesús estaba, quizás no había ese término iglesia todavía tan desarrollado, por eso lo desarrolla Pablo más adelante, pero Jesús tenía seguidores hombres, seguidores mujeres, y cuando de momento le prohibieron que se acercaran los niños, ¿qué le dijo Jesús? Dejad los niños venir a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Ese dejar que los niños vengan a mí, y Jesús tener seguidores, no solamente hombres, sino también mujeres, eso rompe con el patrón y eso rompe con el pensamiento judío del primer siglo. Porque ¿quiénes eran los que tenían la autoridad? Los hombres. En una época patriarcada, androcentrista, dígalo conmigo, androcentrista. Muy bien, usted lo busque. Muy bien, androcentrista. Es difícil, ok. Usted lo busca después y se va a dar cuenta de muchas cosas. Pero en Jesús, tanto era el hombre como la mujer y el niño. Porque la iglesia lo componíamos, ¿quiénes? Nosotros. Mire, y si usted todavía tiene duda de eso, Hechos, para los que apuntan, Hechos capítulo 21 y verso 9 dice que habían profetisas. De Felipe, muy bien, mi hermano está ahí metido, eso es bueno.
Miren, habían evangelistas, habían predicadoras, y yo quisiera ir allá. ¿Quién busca Romanos 16? Vamos allá, me gustaría ir allá. Compartir con ustedes este precioso versículo que de seguro no lo hemos leído o le hemos pasado por lado. Romanos capítulo 16. Yo tengo una Biblia aquí que no está en el orden normal de los... ¿Quién lo tiene por ahí? La hermana. Hermano, usted puede leer fuertemente el versículo 3 y después te digo cuál otro. El 3 nada más. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ok. Ahora léete el 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Wow. Y que también fueron ante mí en Cristo. Ok. ¿Cuál es el nombre que menciona el versículo 7 después de androcónico? ¿Qué es el? Junias. Miren esto acá. Algunos académicos hace tiempo aludían a que este nombre era un nombre de un hombre, porque sin ese aparentemente es un hombre masculino, pero con ese era un nombre femenino. Lo cierto es que cuando comenzaron a descubrir y el texto griego y toda la cosa, se dieron cuenta que este nombre es un nombre de una mujer. Y tú sabes lo que está diciendo Pablo en esa epístola, despidiéndose, que eran una de las mujeres. No, pero ¿quién era Pablo? El apóstol. El apóstol. Y Pablo dice ahí que era estimada entre la lista de los apóstoles. Miren, hermano, si usted todavía tiene duda que Dios llama a las mujeres para los mismos ministerios que los hombres, la Biblia lo avala. La Biblia lo confirma. Miren, Lucas 10. En el primer siglo Jesús entró en un momento dado a una sinagoga y cuando entró, que dijo lo que dijo, lo sacaron de allí y lo querían hasta matar, ¿verdad que sí? O sea que ya Jesús no tenía donde reunirse. En el templo estaban haciendo y deshaciendo y Jesús de momento entró y miró las mesas y había un escándalo. Tampoco fue allá muchas veces. Pero ¿sabe dónde Jesús se reunía para compartir la buena noticia? En casa de las mujeres. Esto es impresionante. Lucas 10, usted lo apunta y lo estudia después con calma, del 38 al 42. Dice la Biblia que Jesús fue a casa de Marta. Pero Marta tenía una hermanita que se llamaba ¿cómo? María. María, usted conoce la historia. Lo cierto es que hay una frase que la gente pues pasa desapercibido, ¿verdad? Y a mí me encanta. Y es cuando de momento dice, Marta, estás afanada, sí, pero María ha tomado la mejor parte porque María estaba a los pies de Jesús. ¿Tú sabes a quiénes le llamaban? A estos hombres que estaban a los pies de alguien. Saulo se crió a los pies de Gamaliel. Muy bien. ¿Y qué significa esta frase de a los pies de? De que soy un discípulo y estoy estudiando con un rabino, con un maestro. Entonces Jesús está diciendo, aquí tengo una discípula que me está escuchando mientras tú estás afanada. Así que habían profetisas, habían predicadoras, evangelistas y habían discípulas también. Mujeres, usted es parte de ese reino, usted es parte de esa misión que por años se les oprimió, que la ley judía le prohibía muchas cosas, pero mira, en Jesús no. Ahorita hablaban de libertad, qué maravillosa libertad, de que ahora tú puedes predicar igual que un hombre, llevar la buena noticia. Usted no se imagina a la mujer samaritana cuando se encontró con ese Jesús que le dijo tantas cosas y no, este hombre me parece que es el Mesías. Y como la gente no le creía normalmente, pues fueron allá. Y usted sabe cómo termina ese versículo. Ahora no solamente creemos lo que dijiste, sino porque lo hemos visto. Eso es. Porque no le creían a las mujeres nada. Jesús había resucitado y una mujer lo anuncia. No, yo no te creo. Y salieron los discípulos que corriendo para la tumba, a ver si es verdad. Cuando llegaron a la tumba, que se dieron cuenta que es verdad, ni que no estaba, entonces se fueron, ¿verdad? Jesús le da voz a la mujer cuando por años el sistema se la oprimía. Porque en Jesús hay
Libertad. Sentido de urgencia. Estas mujeres tomaron ese sentido de urgencia y lo llevaron a cabo. Lo llevaron a cabo. ¿Están aquí? Amén. Yo estoy terminando. Gloria a Jesús, aleluya. Yo estoy terminando. El sentido de urgencia que debemos imitar de Jesús. Pues mire, Jesús no excluyó a nadie. Jesús tanto tenía como celotes, tenía judíos, tenía gentiles, tenía tantos seguidores. Nosotros no podemos ser exclusivistas, que nosotros solamente nos prediquemos nosotros mismos y nos quedemos aquí en estas cuatro paredes. No, no, vamos a buscar la forma. Ahorita le hablé de estrategia, vamos a buscar estrategia. Los jóvenes están metidos en un dispositivo, vamos a meternos en esos dispositivos a predicar también. Usted sabe que las estadísticas dicen que en la pandemia los Facebook Live que más habían eran de personas predicando. Pero antes de la pandemia eso no se veía. Entonces tenemos que esperar una crisis para hacer la misión. Que adoramos a Dios, aleluya. ¿Qué nos dejó Jesús? Termino. Número 1, nos dejó su propia persona. Que adoramos a Jesús. Nos dejó los dones. Aleluya. Yo les invito a ustedes a que pasen tiempo con Jesús, que yo les aseguro a ustedes que Dios les va a mostrar cuál es su tarea en esta tierra. Cuando a mí me lo mostró, desde ese momento que yo lo descubrí, hermano, yo no he parado. Y trato siempre de hacer lo mejor. Señor, ayúdame, porque yo tengo una responsabilidad, yo tengo un sentido de urgencia. Yo tengo un sentido de urgencia. Termino con dos preguntas. Pueden ponerse de pie. Aleluya. Bendito tú eres Jesús. Termino con estas dos preguntas. Que adoramos a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria. Escuche bien la primera. Gloria. Hermanito, usted haga la asignación y cuando salga afuera, espere llegar a su casa. Y llame al hermanito y pregúntale de qué predicar. Escuche la primera pregunta. ¿Estamos nosotros mostrando ese reino con nuestra vida? Con nuestras palabras, con nuestra conducta. Santo, aleluya. En un momento dado le piden a Jesús, enséñanos a orar. ¿Sabe lo que dice, hermano? Jesús. Pues mire, cuando oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu qué. Tu reino. Venga a nosotros tu reino. La iglesia está en la tierra. Te adoramos, Jesús. La segunda pregunta. ¿Imitamos nosotros como buenos discípulos ese sentido de urgencia? Yo no sé usted, pero Jesús terminó diciendo en el texto: no puedo detenerme. No puedo detenerme aquí con ustedes, aunque me conviene porque aquí tengo seguidores. Tengo una multitud que me sigue. Quizás tengo muchos likes. Pero Jesús dijo: no. No puedo detenerme. Porque para esto he sido enviado. Gloria a Jesús. Dios maravilloso. Gloria a Jesús, aleluya. Dios maravilloso, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por ese legado poderoso que nos has dejado en la tierra. Gracias. Te pido en este momento, Padre, que esta palabra nos haya confrontado de tal forma